la fe de la sumisión. Escuchemos la palabra de nuestro Dios. Es importante para nosotros estar preparados para escuchar la palabra de Dios. Siempre el Señor envía su mensaje a través del hombre. El hombre debe estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Este mes para nosotros en nuestra iglesia lo consideramos el mes del hogar. Y por ahí hace tiempo leía un libro referente a eso y venía muchas veces la palabra hogar, 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 y me llamó la atención y quise buscar el significado de esa palabra. Y la palabra hogar estaba relacionado en la antigüedad. Todas las casas, sobre todo en lugares fríos, tenían un lugar donde calentaban, aparte de la cocina. Era una estancia donde había un fuego y la familia se reunía alrededor de ese fuego. Por eso a nosotros nos queda bien claro el concepto de que uno es el hogar, que representa a la familia, y otro que es la casa, a lo mejor hablando acerca de la estructura o el edificio. La familia, por ahí estudiaba uno en las clases de civismo, que es la base de la sociedad. Y estos domingos hemos estado escuchando la palabra del Señor relacionada con los principios que la Biblia menciona referentes a la formación de la familia. Y por ahí el primer domingo de este mes estudiábamos que Dios estableció en el libro de Génesis, en el capítulo número 2, el matrimonio. Y desde el capítulo 1 el Señor es muy claro y establece que hay varón y hembra. Y por ahí también vemos el domingo pasado que el Señor establece que el hombre debe tener el liderazgo en el matrimonio. Y por ahí escuchábamos estadísticas que son impresionantes. Por ahí en una ocasión hace tiempo platicaba con un amigo y me decía él que a él no le gustaba ir a las bodas, porque para él un matrimonio implicaba como lanzar una moneda al aire. El 50% van a caer de un lado y el 50% del otro lado. Y yo le comentaba, ¿y a qué te refieres? Dijo, es que de cada 2 matrimonios uno se divorcia. Y por ahí escuchamos estadísticas que en el estado de Nuevo León son mayor el número impresionante de divorcios. Pero yo quisiera que nosotros fuéramos a la palabra de Dios. La palabra de Dios en el libro del Génesis, donde nos habla acerca de los orígenes del hombre, de los orígenes de la familia, de los orígenes del matrimonio. Y este domingo el tema se llama la fe de la sumisión. Y por ahí yo le quiero agregar un adjetivo y me voy a poner la fe hermosa de la sumisión. Y vamos a tratar de estudiar un poquito acerca de lo que la Escritura nos dice. Me gustaría que tuviéramos la palabra de Dios a la mano. Por ahí muchas ocasiones he hecho yo comentarios referentes que en una oportunidad me subí a un avión muy pequeño, un avión de 4 o 5 plazas, y entonces tenía una oportunidad de ver al piloto. Y me llamó mucho la atención que antes de prender el avión y todo, sacó un manual y lo empezó a leer. Y pues me puse nervioso, yo dije, caray hombre, ¿por qué está leyendo el manual? Hermanos, se refiere a la calidad. Nosotros necesitamos este manual antes de cualquier actividad que vayamos a tener. Por eso el Señor en el libro de Deuteronomio, allá en el capítulo número 6, dice, estas palabras las repetirás al levantarte, al andar el camino, al acostarse. Siempre debe tener uno presente la palabra de Dios, pero la debe de tener presente para ponerla
en práctica. Y yo quiero que vayamos a nuestras Biblias. Por ahí tenemos el primer pasaje, y en el primer versículo el apóstol Pedro se refiere a las mujeres, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas. Y por ahí mi esposa tuvo la oportunidad de que se quedara con unas Biblias que su abuelo tenía, y una de ellas está en inglés, y es una versión muy antigua. La Biblia en sí es de una versión de 1916, o sea que la Biblia tiene 100 años, y siempre me gusta acudir a la palabra del Señor y leer lo que dice ahí. Y así como nosotros estamos leyendo, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y en inglés dice: están sujetas a sus propios maridos. La palabra de pertenencia, o sea, mujer sujeta a su propio marido. Y nosotros vemos que la palabra sujeción implica obedecer a una autoridad. Pero por ahí me gustaría que fuéramos a ver un par de pasajes en la Escritura. El primero lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, y el verso número 5. Y vemos cómo el Señor establece en su propia ley leyes referentes al matrimonio. Y por ahí el pasaje este de Deuteronomio 24:5 dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Y para mí este pasaje nos está diciendo que el Señor quiere que el hombre alegre a su mujer. El Señor, podríamos decirlo de alguna forma, nos manda que alegremos a nuestro Señor. Y por ahí en el libro de Proverbios que escribió el sabio Salomón, en el capítulo 18 y en el verso 22, hay un pasaje hermoso que dice: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y por ahí nosotros vemos el libro de Proverbios, en los primeros capítulos dice que nosotros debemos de buscar la sabiduría, pero tal vez la buscamos muy superficialmente. Y aquí dice: el que haya. Yo creo que el que haya es el que busca. Y el que busca con fe. Acuérdense, dijimos, la fe, le pusimos hasta un adjetivo: hermosa, de la sumisión. El que haya esposa, haya el bien, dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. El Señor quiere el bien para sus hijos. El Señor quiere que nosotros tengamos una esposa. El Señor quiere que nosotros vivamos felices en el matrimonio. Y por ahí también, cerca, en el capítulo 19 del libro de Proverbios, el verso 14 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Y qué bonita herencia el Señor nos da. El Señor quiere que nosotros hallemos una esposa. El Señor quiere que nosotros tengamos una esposa prudente. Pero volviendo al pasaje de la sumisión, decíamos que es estar sujeto a una autoridad. Y si nosotros leemos el libro de primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, Pedro nos dice que para tener éxito y vivir como cristianos en un mundo hostil, dice, hay que mantener
relaciones correctas en la sociedad civil. ¿Y qué significa eso? Dice, someteos a toda institución humana. Someteos a toda. Y fíjense, digo, en la época que vivió, a lo mejor era una época no tan tranquila como la de nosotros. Por ahí nosotros, si leemos a las Escrituras, nos habla de aquella famosa imagen que vio Nabucodonosor, enorme, ¿verdad?, que interpretó Daniel por allá, y le decía que había una parte que trituraba y hollaba, y eran unas imágenes que nos hablaban acerca de los romanos. Y el apóstol Pedro nos dice, someteos a los gobernantes. Pero también nos dice que nosotros debemos de someternos a nuestros jefes en el trabajo. Y caray, muchas veces uno no quisiera tener jefe. Yo prefiero trabajar por mí mismo a tener jefe. Es difícil. ¿Por qué? Pues porque el jefe siempre tiene la razón. No nos da oportunidad de hacer lo que nosotros creemos que es lo conveniente. Pero el apóstol Pedro por aquí nos responde, dice, tenemos el ejemplo de Cristo. El Señor nos dio un ejemplo para que nosotros lo sigamos. Dice, cuando lo maldecían, no respondía. Cuando padecía, no amenazaba. Cuando lo maldecían, no respondía. Cuando padecía, no amenazaba. Y aquí, en este capítulo 3, en estos versículos que acabamos de leer por ahí, nos agrega un par de lugares más donde debemos estar preparados para comportarnos como cristianos, como alguien que tiene a Cristo, como alguien que sigue el ejemplo del Señor. Y esos son la familia y la iglesia. Los versículos más adelante, desde el 8, nos hace referencia a que nosotros también debemos de aceptar a los demás hermanos. Y muchas veces queremos nosotros cambiar a los demás, pero no queremos cambiar a nosotros. La Escritura nos dice que debemos de someternos. Debemos de someternos. Y por aquí vamos a hacer 2, 3 comentarios referentes a lo que implica ese sometimiento. Dios establece normas, y son normas de vida para que nosotros podamos vivir juntos en matrimonio. Y en el libro de Colosenses, en la epístola del apóstol Pablo, en el capítulo número 3 y el verso número 18, nos dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El matrimonio en ocasiones nos puede parecer a nosotros que está bien, pero el Señor nos dice que hay 2 situaciones que tenemos que tomar en cuenta como pareja, como esposo y como esposa. La esposa debe estar sujeta al liderazgo del marido, y el marido, dice, debe amar a su esposa. Y por ahí, hace mucho tiempo, oí a un hermano que tuve oportunidad de escucharlo, un gran teólogo, el hermano Niehaus, nos habla ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cuando Isaac fue su padre y escogió una mujer y se la trajo. Y por ahí nos dice, ¡y la amó! Tenemos que amar a nuestras esposas. Pero también la Escritura nos dice en este mismo libro de Efesios, en el capítulo número 5, y en el verso 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza
de la mujer. Y luego viene el ejemplo y nos dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Por eso dice que Cristo derramó su sangre por la iglesia. ¿Y qué significa entonces, hermanos, estar sujeta? Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y aquí es donde vienen conceptos, podríamos llamarle de tipo interpretativo y decir, bueno, para mí, ¿qué es la sumisión de una mujer al marido? ¿Y qué es la autoridad del marido en el matrimonio? Por ahí voy a hacer comentarios y decirlo. Cuando una mujer está sujeta a su marido, le da lugar a su marido. Y voy a poner un ejemplo. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo que le decía, mamá, ¿me das permiso de ir? Y me decía, espera que venga tu papá a ver qué dice. Caray, entonces ahí era estar sujeta a su marido. El hombre tiene autoridad sobre la mujer. Y tener autoridad, la Escritura nos dice lo que significa es amarla. Lo que significa es a lo mejor tomar el liderazgo de ciertas decisiones. Significa no, podríamos utilizar la palabra, ser hostiles con nuestras mujeres, nada más llevar un liderazgo. Por eso el apóstol Pedro dice, someteos por amor al Señor. Por amor al Señor nosotros aceptamos someternos a la autoridad. Y también nos dice, siervos, obedecer a los amos, a los buenos y a los malos. Esposas, someteos a vuestros maridos, sean creyentes o no sean creyentes. Someterse en amor fraternal y humildad unos a otros. Y por ahí nos pasa en el verso número 3, dice, hablando de las mujeres, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos o de vestidos lujosos. Sino el interno, dice, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y por ahí, volviendo a la versión en inglés, por ahí me llamó la atención, decía, sino el interno, y en inglés utiliza la palabra no interno, utiliza la palabra hidden, que quiere decir oculto, o sea, el que no se ve. Y nosotros los hombres siempre vemos sobre la superficie, pero Dios ve el corazón. Entonces, aquí nos invita el Señor a las mujeres a que en su corazón estén bien ataviadas, estén bien vestidas, en lo que no va a ver el otro, pero nuestro Dios sí lo ve. Y luego nos da, como dijimos ahorita, ejemplos, dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Y la Escritura nos da ejemplos que esperaban en Dios, dice, estando sujetas a sus maridos. Y dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Pero hago una aclaración y un paréntesis y digo, sí es importante también el atavío externo. La diferencia del atavío externo es que a lo mejor
Bueno, no hago comentarios porque luego me regaña mi señora, pero se arreglan mucho, ¿verdad? Pero dura muy poquito el arreglo, chico. Es transitorio. El Señor quiere que nos arreglemos internamente. Entonces, el Señor en la Escritura siempre nos habla acerca de orden, porque nos dice, primero estas mujeres esperaban en Dios, después estaban sujetas a sus maridos. Y por ahí hay pasajes en la Escritura, me gustaría que abriéramos nuestra Biblia por ahí en el libro de los Salmos, en el capítulo número 37. Vamos a leer 3 versículos de este bonito salmo, donde nos habla acerca de promesas. El verso número 3 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y el verso 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, promesa, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el que sigue, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y si nosotros vemos el título de este capítulo 37, nos llama la atención, dice el camino de los malos. Pero por ahí en el verso 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea que el mismo salmista ya había experimentado el cumplimiento de las promesas del Señor. Y por eso en el libro de Proverbios, el último capítulo, que es el 31, por ahí la segunda parte nos habla acerca de una mujer virtuosa, y nos dice en el verso 25 del capítulo 31 de Proverbios: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. ¿Y por qué? Porque está confiada en Dios, porque está preparada. Por eso a lo mejor el salmista ahí en el Salmo 4 y el verso 8 dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Y aquí es una mujer que se ríe del futuro porque sabe que el Señor está con ella. Y por ahí voy a hacer algunos comentarios de lo que no es la sumisión, y una de ellas es el hecho de que la mujer se someta al marido. No quiere decir que va a estar de acuerdo en todo lo que el marido le dice, pero nos dice que aquellas mujeres que estén casados con no creyentes deben ser castas y respetuosas, y de esta forma van a ganar al marido para el Señor por el buen ejemplo que están dándole a su marido. Y aquí vemos nosotros también que una mujer se somete a su marido, pero en ocasiones escuchamos la palabra de Dios, pero debemos de ser como aquella Lidia de Tiatira, donde dice el Señor que le abrió su oído para que pusiera atención a lo que el apóstol hablaba. Entonces, aquí el estar de acuerdo significa que en base a su conducta va a cambiar a su marido. Y fíjense que el apóstol Pablo nos habla acerca del caso de Sara, cuando por ahí Sara escuchó cuando estaba el Señor diciéndole que en el transcurso de un año él iba a tener un hijo, y Sara se rió en su interior y dijo: siendo mi Señor ya grande. Y le llamaba Señor y lo obedecía. Y por ahí me llamó la atención el comentario que en 2 ocasiones a Abraham le preguntaron por Sara y le dijo: es mi hermana. Y pues tenía muchas implicaciones, pero ella obedecía
Abraham. El Señor lo protegía. Ella era una mujer sumisa. Y fíjense cómo el apóstol no nos da ese ejemplo de las ocasiones en que ella estuvo dispuesta a sufrir las consecuencias de lo que implicaba ser hermana y no ser esposa de Abraham. Debemos de tener puestos nuestros ojos en el Señor. Debemos de confiar en las promesas de Dios. Las mujeres deben someterse a sus maridos. El marido debe amar a su mujer. Y podría terminar diciendo que el ser una esposa sumisa significa aceptar el liderazgo del marido, someterse a él y que se lleve a cabo en base a los dones que el Señor le haya dado a ella. Aceptar y seguir la autoridad del marido. El marido debe tomar la iniciativa de acuerdo a la Escritura y él tiene que tener la responsabilidad de ser líder. El matrimonio es bonito, seguir enamorado, seguir guardando el pacto. Nosotros creemos que cuando nos casamos estamos no casándonos, sino teniendo un pacto, y que ese pacto es el mismo que el Señor tuvo con su pueblo, es el mismo que el Señor tiene con su iglesia. Y quisiera terminar por ahí. Recuerdo que en una ocasión había un pianista muy bueno y decía: cuando dejo de ensayar un día, yo me doy cuenta que no practiqué el día de hoy. Cuando dejo de ensayar 2 días, dice, mi maestro se da cuenta que no he ensayado. Cuando dejo de ensayar 3 días, el público se da cuenta. Y la palabra de Dios es para que la practiquemos todos los días. Que Dios nos bendiga.